Entonces, el tema de hoy es secado de materiales, ¿sale? ¿Qué trata esto? ¿Qué cosas es el secado de materiales? A ver, vamos a ver. Bueno, primeramente, pues hablemos del secado de sólidos, ¿sale? El secado es una operación en que la humedad de una sustancia, generalmente sólida, de preferencia sólida, se elimina por medios térmicos, ¿sí? Es decir, le ayuda pues, a que se evapore esta cantidad de agua, una energía térmica, ¿vale? El secado generalmente se refiere a la eliminación de cantidades relativamente pequeñas de agua de un material sólido o casi sólido, ¿sale? Implica también la transferencia de líquido de un sólido húmedo a una fase gaseosa insaturada, un medio de secado, ¿sale? Durante la operación de secado, la transferencia de masa y calor ocurre simultáneamente, eso está pasando al mismo tiempo, ¿sí? El calor se transfiere de la mayor parte de la fase gaseosa del medio de secado a la parte sólida y la masa se transfiere de la fase sólida a la fase gaseosa en forma de un líquido, ¿sale? Y el vapor a través de diversas resistencias, ¿sí? Eso es lo que va a estar pasando dentro de nuestro secador. Entonces, en el secado se eliminan cantidades relativamente pequeñas de agua o un grupo líquido de material sólido a unos semisólidos, ¿sale? Utilizando energía térmica, utilizando calor, en pocas palabras, ¿sale? Mientras que la evaporación se elimina una cantidad relativamente grande de agua de las soluciones. Entonces, de la evaporación eliminamos más cantidades de agua. En la parte de secado solamente eliminamos pequeñas cantidades de agua. Y va a llegar un punto en el que ese material ya no se va a poder secar más. La humedad que tenga en ese punto, por más que queramos calentar y meter más energía térmica, no va a pasar de ahí. Ese va a ser una limitante que vamos a tener en este proceso. Entonces, el secado implica la eliminación de agua a una temperatura inferior al punto de ebullición, ¿sale? Mientras que la evaporación implica la eliminación de agua como vapor en su punto de ebullición, ¿sale? Parecieran ser lo mismo, pero no lo es. Aquí no estamos evaporando, estamos quitando cantidad de agua a un sólido, ¿sale? El secado implica la circulación de aire caliente u otro gas sobre el material sólido para la eliminación de agua, mientras que la evaporación implica el uso de calor de vapor para la eliminación solamente y exclusivamente de agua. ¿Vale? Bien. Entonces, obtener productos casi en forma seca es el propósito de la operación de secado. Casi. ¿Te das cuenta? Aquí te he puesto varias imágenes donde tú puedes ver que efectivamente este material no está al 100% seco, ¿sale? Simplemente está parcialmente secado. Mientras que para obtener soluciones concentradas es el objetivo principal de la evaporación. La evaporación es quitar cantidades de agua por completo. En este proceso no. En este proceso se trata solamente de eliminar la mayor cantidad de agua que podamos eliminar de este sólido. ¿Sale? Entonces, como la eliminación de humedad por medios térmicos es más costosa que la mecánica, por ejemplo, la filtración, el contenido de humedad del material debe reducirse a nivel mínimo posible por este último medio antes de que el material se alimente a otros equipos de secado. ¿Vale? Bien. En la mayoría de las operaciones de secado, el calor requerido para evaporar el agua es proporcional es proporcionado por el aire caliente o cualquier otro medio de secado de gas, ¿sí? Entonces, el secado es con frecuencia la última operación de los procesos de fabricación y generalmente se lleva a cabo después de la evaporación. Ah, mira, después de haber evaporado pasamos a la parte de secado, ¿sí? Luego podemos pasar también a la filtración o a la cristalización, va a depender de qué proceso estés haciendo, ¿no? Pero este proceso de secado se lleva después de la filtración, después de la evaporación o después de la cristalización del material, ¿sale? Entonces, esta operación se lleva a cabo en las industrias, lo que son la alimentaria, la química, la agrícola, la farmacéutica o la textil. Sobre todo, aquí en esta parte de aquí en la farmacéutica se usa demasiado. Hay que secar ciertos materiales, ¿sí? En la alimentaria, pues bueno, vimos unos ejemplos por ahí, ¿no? En la parte química también es muy común utilizar esta parte, ¿vale? Bien. Para reducir el costo de transporte, ¿para qué nos sirve la operación de secado? Bueno, pues ya sabes, si yo quito cantidades de agua, pues yo reduzco la cantidad en peso. Y acuérdate que muchos servicios que nos da otras empresas o dependiendo de lo que estemos nosotros manejando, a veces para poder transportar eso nos cobran por peso. Entonces, si tenemos, no sé, es 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, pues es una cantidad de efectivo que tenemos que pagar. Entonces, en algunas veces es mejor, pues secar estos materiales a lo más que se pueda y pues bueno, de 1 tonelada podemos pasar a media tonelada. Tenemos el mismo material, simplemente que está entre comillas deshidratado.
¿vale? Entonces, para purificar un producto cristalino de modo que elimine el solvente que se adhiere a los cristales. Bueno, en el caso de secado, perdón, en el caso de cristalización, se ocupa el secado pues, para eliminar todo este solvente que llegase a quedar dentro de tus cristales, ¿sale? Bueno, ¿para qué también nos sirve? Bueno, para hacer un material más adecuado para su manipulación y almacenamiento. Obviamente, si a lo mejor era húmedo más grande, a lo mejor seco es un poco más pequeño y puedo almacenarlo en unas partes que sean mucho más pequeñas o para yo acomodar a mi criterio, ¿sale? Para el manejo y almacenamiento de sólidos secos, pues es más fácil siempre, ¿no? Para cumplir con las especificaciones del mercado de productos sólidos establecidos por los clientes. Obviamente a veces hay materiales que necesitamos que no estén húmedos, ¿sí? Entonces, para proporcionar propiedades definidas de los materiales, en algunos casos para prevenir la corrosión que surge debido a la presencia de humedad, ¿sale? En algunos casos por eso que se hace el secado. El gas de cloro seco no es corrosivo, pero los rastros de humedad lo hacen muy corrosivo. Entonces hay que ver con qué material, con qué gases estamos secando nuestros materiales. Bueno, de manera general eso es el secado. Vamos a ver lo que es la estática del secado. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos al secado directo. Puede efectuarse de modo continuo o discontinuo, ¿sale? Entonces, el método discontinuo, una vez cargado el secador, se hace circular el aire de secado y se supone, bueno, y se supone que sus condiciones permanecen constantes en todo el tiempo. Eso suponemos dentro de la idealidad que siempre suponemos. En el método continuo, tanto la alimentación del sólido a secar como el aire entran continuamente al secador, variando a través del mismo las condiciones de aire y del sólido a secar. Entonces, ¿qué estamos dando a entender aquí? Pues se va a introducir un calor que va a ser arrastrado por aire, ¿sí? En este caso sería aire seco. El aire seco va a entrar caliente, toca la superficie de este material y simplemente arrastra la humedad que se encuentra en él y la va pasando a otro sistema y el material pues se va quedando sin tanta humedad. Básicamente es eso. Entonces, hablamos de humedad, pero ¿qué es la humedad? Anteriormente, cuando veíamos torres de enfriamiento, definíamos este punto de humedad. Pero bueno, ¿qué es la humedad? La humedad es el contenido o el contenido de humedad de un sólido puede expresarse sobre la base seca o sobre base húmeda. Entonces, cuando hablemos de humedad, se puede expresar sobre base seca o sobre base húmeda. Y mucho ojo en este concepto a partir de aquí. Una cosa es base seca y otra cosa va a ser base húmeda. Entonces hay que poner mucha atención en este concepto, ¿sale? En los cálculos de secado resulta más conveniente referir la humedad a base seca. Ojo aquí, en los cálculos que voy a hacer de mis líneas de secado, lo mejor sería trabajar todo esto en base seca, aunque en algunos casos se lleva a cabo en base húmeda. Y es muy importante definir o tener bien definido cuál es la diferencia de tener base seca y cuál es la diferencia de tener base húmeda, ¿sale? Entonces, esto debido a que permanece constante a lo largo del proceso de secado, ¿sale? Por lo tanto, entenderemos por humedad de un sólido al peso del agua que acompaña a la unidad de peso de sólido seco. Oh, aquí me está dando una relación. El peso de agua, kilogramos de agua, que acompaña a la unidad de sólido seco entre kilogramos de sólido seco. Ok, perfecto. Peso de agua entre kilogramos de kilo seco. O peso de la humedad entre kilogramos de kilo. Ok. Vamos a definir esto más adelante. Bueno, también tenemos otro concepto más. En esta parte de aquí es la humedad de equilibrio y este punto es bien importante. Humedad de equilibrio, dice. Cuando un sólido húmedo se pone en contacto durante un tiempo suficiente con un aire de temperatura y humedad determinadas constantes, suponiendo que la cantidad del aire es lo suficientemente grande para que sus condiciones no varíen con el tiempo de contacto, ¿sale? Entonces alcanzarán las condiciones de equilibrio entre el aire y el sólido húmedo, ¿sale? Se denomina humedad de equilibrio del sólido a la humedad alcanzada por el sólido en equilibrio con el aire en las condiciones dadas. Una vez que yo ya encontré las condiciones de humedad de equilibrio, yo quiero pensarlo así, que ya no podré secar más ese material. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta otra definición. Tenemos humedad de equilibrio, tenemos humedad, ya vimos que la humedad, que es preferente ocuparla sobre una base seca, y tenemos la humedad de equilibrio, otro término bien importante, ¿ok? Y esto es, ¿qué es la humedad de equilibrio? Bueno, la humedad alcanzada por el sólido en equilibrio con el aire y con las condiciones que estemos trabajando, ¿ok? Bien, entonces que la humedad de equilibrio la vamos a representar en esta parte del curso como X mayúscula asterisco o X minúscula asterisco, como tú la quieras llamar. Al final, mientras tú identifiques tus variables, no pasa nada. El chiste que es X asterisco, esa es la humedad de equilibrio, ¿sale? Y esta
Es el límite al que puede llevarse el contenido de humedad de una sustancia por contacto con aire de humedad y una temperatura determinada. ¿Qué pasa aquí? Una vez que alcanzamos nosotros la humedad de equilibrio, por más que calentemos, por más que dejemos más tiempo nuestro material secando, lo puedo dejar 1000 horas, pero no va a pasar de ahí. Una vez que llega la humedad de equilibrio, ya no se va a secar más ese material. Ese es mi punto límite. Ya no puedo secar más. ¿Sale? Entonces, eso es la humedad de equilibrio. Bien, en general. Entonces hablemos un poquito de los cuerpos húmedos y los cuerpos higroscópicos. ¿Qué son estos? Bueno, los cuerpos higroscópicos son aquellas sustancias que atraen agua en forma de vapor o en forma de líquido de su ambiente. Por ejemplo, ustedes han visto estos materiales, sílica gel, entre algunos otros, que son capaces de absorber agua del ambiente. Por ahí tienen unas perlitas que luego le echan a las peceras, que son así de sílica, las agregan, son unas pelotitas, y empiezan a absorber agua y se empiezan a hacer grandes. Entonces, ese es un cuerpo higroscópico, ¿sale? Tienden a absorber agua del ambiente, ¿sale? Cuando la presión de vapor del agua que acompaña al sólido es menor que la tensión de vapor del agua a la misma temperatura. Bueno, esa es la función de los cuerpos higroscópicos. ¿Y qué pasa con los cuerpos húmedos? El ejemplo más típico y más común pues, es una esponja, ¿sí? De cuando la presión de vapor del agua que acompaña el sólido es igual a la tensión de vapor del agua a esa misma temperatura. Estos cuerpos, así como los ves, son completamente sólidos. Tú agarras una esponja y es un sólido, por más que quieras decir que no. Entonces, una vez que tú metes una esponja al agua, esta absorbe la humedad, pero sigue con su estructura, a menos que tú la presiones, entonces se empieza a sacar toda el agua que contiene, ¿no? Este es un cuerpo húmedo. ¿Sale? Llámese también un trapo, un pañuelo, también puede ser un cuerpo húmedo, sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con la siguiente figura, para una temperatura determinada, la presión del vapor del agua contenida en el sólido aumenta con su humedad para todas las sustancias hasta alcanzar el valor de la tensión de vapor o la presión de vapor, para que se entienda mejor, del agua pura a la temperatura considerada. Entonces aquí tenemos diferentes materiales, ¿no? Aquí tienes este kaolín, que es el primero, este que ustedes ven acá, un modelo muy ideal. Tenemos para el papel es el número 2, este que ustedes están viendo acá. Luego para la cola, dice que aquí es un material, ¿no? Aquí está esta parte de aquí. Luego tenemos la nitrocelulosa en el punto número 3, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Para la lana, también hay que sacar la lana es el punto número 5, entonces va a ser esta que va a estar acá. Va a presentar este tipo de curvas cuando hacemos este secado. Cuando aquí tenemos algún tipo de cuero, que es el número 6, es este que tenemos acá, presenta esta forma, ¿sí? Y bueno, finalmente cuando estamos secando tabaco, y aunque no les sorprenda, se seca el tabaco antes de pasar al proceso de tener ya nuestros cigarritos, no digo marcas porque nos enganchan acá. Entonces, el tabaco va a presentar esta curva que está aquí, y así con muchos más materiales, ¿no? Aquí nada más son unos ejemplos. Y mira, las gráficas son de presión de vapor contra humedad entre kilogramo de agua y kilogramo de sólido seco. Ah, ¿te suena esto? ¿Te acuerdas la definición de hace un rato de humedad que decía que se iba a expresar en base de material seco? Bueno, aquí tenemos, entonces estaba efectivamente correcto lo que yo te decía. Humedad es kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. Ah, ok. Y por este lado tenemos la humedad relativa del aire. Ahí está. ¿Vale? Es una forma de hacer estas gráficas. Nosotros vamos a ver lo más que podamos de este curso, aunque lo que nos viene marcado en el temario es simplemente hacer las curvitas, pero vamos a ir un poco más allá. Ok. Otro término más que debemos de conocer, pues es la humedad libre, ¿sale? Pues aquí tenemos nuestra curva de secado, la que ustedes ven aquí. Aquí está con esta presentación. Aquí tenemos la humedad retenida, tenemos la humedad en el equilibrio, que más o menos sería la que encontraríamos por acá. Tenemos la humedad libre, que es esta parte que está aquí. Son varios términos que nosotros debemos tener en cuenta. Contenido de humedad, humedad relativa del gas y bueno, cositas acá. Dentro de ellas tenemos a la humedad libre. Mira, es esta parte que está aquí. Entonces se denomina humedad libre de un sólido a la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio con el aire en condiciones dadas. Y entonces la humedad libre la vamos a expresar con la letra F para este curso. Puedes agarrar otro libro y puede tener otra nomenclatura. En mi caso, de mi nomenclatura va a ser la letra F. La letra F se refiere a humedad libre. Y la humedad libre es igual a la humedad menos la humedad de equilibrio. ¿Sale? Esta va a ser la humedad libre. Entonces, por consiguiente,
es la humedad que puede perder el sólido después de un contacto suficiente prolongado con el aire en condiciones dadas y constantes, ¿sale? Y depende tanto de la humedad del sólido como de la humedad relativa del aire. Mucho cuidado con eso. Entonces ya saben ustedes que si en dado caso es necesario usar la carta psicométrica, pues usamos la carta psicométrica. Si no es necesario, pues bueno, simplemente hacemos nuestros cálculos conforme tengamos los datos en nuestro problema. Ok, tenemos otro término más, la humedad ligada o agua ligada. También se le conoce así, agua ligada o humedad ligada, ¿sale? Es el valor de la humedad de equilibrio del sólido en contacto con el aire saturado o bien la humedad mínima del sólido necesaria para que ésta deje de comportarse como un cuerpo higroscópico, ¿sale? Que no esté absorbiendo más humedad del ambiente. Bueno, tenemos ahora, si tenemos la ligada, también tenemos que tener la humedad desligada o agua desligada. Esta es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad ligada, o bien la humedad libre del sólido en contacto con el aire saturado. Esa es la desligada, ¿ok? Entonces, es evidente que si el sólido tiene humedad desligada, se comporta como húmedo, ¿sí? Si no era un cuerpo higroscópico, pues entonces va a ser un cuerpo húmedo. Es así de simple, ¿no? Son los dos conceptos que vimos hace un momento. Entonces, si es así y tenemos humedad desligada, pues esto es un cuerpo húmedo, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la cinética del secado? Y aquí nos vamos a ver con la velocidad de secado y todo eso. Es parecido, sí vamos a calcular velocidad de secado en el periodo antecrítico y postcrítico, pero no nos vamos a meter en tanto relajo como nos metíamos en el curso de cinética, que es un poquito complicado. Aquí también vamos a ver unas que otras integrales, ¿sí? Cinética, al final de cuentas, derivadas integrales. Entonces, no te preocupes, vamos a ir viendo paso a paso cómo se va resolviendo todo esto. Entonces, hablando de la cinética del secado. Se define como la velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de tiempo, ¿sí? Y más exactamente por el cociente diferencial menos la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo, ¿sí? Operando en condiciones constantes de secado, es decir, con aire cuyas condiciones, ya sabes, temperatura, humedad, velocidad, presión, etcétera, permanecen constantes con el tiempo, ¿sí? Entonces, analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la unidad de área de superficie de secado con la siguiente ecuación. Entonces, tenemos que W, donde W hace alusión a la velocidad de secado. Entonces, tenemos que W es igual a S. ¿Y qué cosa es S? S es el peso del sólido seco. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. S es el peso del sólido seco. A es el área. ¿El área de qué? El área donde tú estás poniendo a secar ese material, no del material, entiéndase. Aquí puedo decir que es el área de mi charola, si lo quieres ver así. ¿Sale? Eso multiplicado por la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo. En este aspecto, y de aquí en adelante, nosotros vamos a usar T minúscula y teta como constantes del tiempo. ¿Sí? Ese de teta va a ser una constante de tiempo, va a ser la derivada del tiempo. ¿Vale? Bien. El A es el área de la superficie, pues te decía yo en el caso de la charola, ¿no? Donde tú estás colocando el material para secar. Y esto, bueno, la velocidad de secado, ya te lo había mencionado. Entonces ahora vamos a hablar del periodo de secado. Ya vimos que la cinética de secado es esta ecuación. Esta hay que tenerla presente. Aquí tengo unas derivadas. Ojo con las derivadas. Si tengo derivadas, en algún momento tendría que integrar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, para los periodos de secado. Entonces, en las experiencias de secado o en las prácticas de secado, como ustedes lo quieran entender, al representar la humedad del sólido frente al tiempo, operando en condiciones constantes de secado y circulando el aire sobre el objeto a secar, se obtienen curvas como las indicadas que vamos a ver un poquito más adelante, en la que se puede observar que el principio de la humedad del sólido disminuye linealmente, o sea, una porción recta de la representación, ¿sale? O lo que es lo mismo durante el periodo de velocidad de secado menos la derivada de la humedad entre la derivada del tiempo permanece constante. Esta derivada, esta parte, pues, permanece constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener una gráfica donde por una parte en un tiempo se va a mantener de manera lineal y a eso se le conoce como el periodo antecrítico. Vamos a llegar a un punto crítico donde ese secado va a empezar a caer, 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 hasta que llegue al punto de equilibrio. Entonces, esta primera parte se le conoce como periodo antecrítico, ¿sí? Después ahí, te digo, después de ese punto ya se le conoce como el periodo postcrítico, para ya no estarte leyendo las diapositivas. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos una curva de secado, tenemos tiempo contra humedad. ¿Sale lo que tenemos aquí? Tiempo contra humedad, tenemos una gráfica de este tipo, donde vemos que ese periodo constante es este que se mantiene aquí.
Aquí la velocidad de secado en este punto, hasta acá, hasta donde ves el área punteada, se mantiene constante. Y entonces te decía yo, este proceso de secado, y se puede ver desde esta gráfica, tiene dos puntos muy importantes. Uno es el punto donde se mantiene constante, ¿sí? En este tiempo el secado se mantiene constante, sigue secando, sigue secando, sigue secando, hasta que empieza a caer esa velocidad de secado, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta el punto de equilibrio. Entonces, la primera que tenemos aquí es cómo se vería un modelo ideal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve cuando trabajamos con materiales porosos? Cuando trabajamos con materiales porosos, más o menos se ven así estas curvas que ustedes están viendo acá. Cuando son materiales, perdón, estos son los no porosos y estos son los porosos. Ahí está. Y cuando tenemos materiales del tipo granular, más o menos así se van a ver nuestras gráficas de secado, ¿sale? Aunque entiendes una cosa, no estoy graficando de manera lineal. Las gráficas de secado se hacen a modo de dispersión, ¿sí? Se hace por dispersión y se hacen ajustes a las líneas en un cierto sector de puntos para nosotros determinar gráficamente la velocidad de secado, el X de equilibrio y bueno, todo lo que tengamos que nosotros estar calculando. Este punto que está aquí, todo este punto de acá, este punto de acá, se conoce como el punto crítico, ¿sí? Este es el punto crítico. De aquí para atrás, periodo antecrítico. De aquí para acá, periodo antecrítico. Y entonces, en este punto, encontramos este valor de la humedad crítica. Es este punto, justo aquí, donde hace el cambio y empieza a bajar toda esta velocidad de secado, ¿sale? Ahí tenemos el punto crítico y la humedad crítica en este punto que está aquí. Estoy dando conceptos rápidamente, ahorita los definimos, pero bueno, así es como se leen estas gráficas. Realmente no es nada difícil, es prácticamente conocer el desarrollo, conocer mis ecuaciones y con eso todo se hace por sí solo. Mira, dice, a partir de los datos de secado empleados para para la construcción de la figura, se pueden obtener los datos de la velocidad de secado. Mira, aquí, esto, acuérdate de lo que vimos hace un momento. W era igual a S entre A por esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí es la velocidad de secado y aquí tenemos las condiciones de humedad, ¿sale? Entonces tenemos menos la derivada de la humedad con respecto al tiempo o el sólido seco entre el área menos la derivada de la humedad por la derivada del tiempo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, frente a la humedad, tal como indicamos en la figura, para distintos tipos de materiales según el mecanismo. Esto de aquí es la velocidad de secado. Esto de aquí es esto que está aquí. Aquí está la velocidad de secado. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de secado en el periodo antecrítico, simplemente me voy a ir para acá y voy a trazar una línea para acá y voy a tomar el dato que yo tenga aquí. Así es como se calcula la velocidad de secado. Pero bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Bien. Entonces, en esta figura se presentan dos tramos completamente diferentes. Ya te decía, el antecrítico y el poscrítico. ¿Eh? Dice, el primero corresponde a un periodo de velocidad constante. Es este que está aquí, el antecrítico. El periodo de velocidad constante desde la humedad inicial. Ah, aquí otro término más. La humedad inicial, X0. Ah, ok, aquí está X0. Hasta una humedad crítica, lo que ya te había dicho, la humedad crítica va a ser en este punto donde empieza a decaer la velocidad de secado. Entonces aquí tenemos el punto crítico y aquí tenemos la humedad inicial, ¿sale? El valor de la humedad crítica depende de las condiciones de aire seco o el aire de secado y el espesor del material a secar. Ah, otro concepto más, el espesor del material. Ok, bien. Para la mayor parte de la sustancia, este valor se debe determinar experimentalmente. Uy, qué mala onda. Esto normalmente cuando ustedes lo hacen en su laboratorio, les dan allá el secador rotatorio o el secador de bandejas. Entonces lo que hacen es en sus charolas, ponen arena, harina, lo que sea, le echan un poco de humedad. Primeramente pesan su sólido cuando lo reciben, le agregan humedad y después en un periodo de tiempo van a ir tomando muestras, de esto, ¿no? Lo meten al secador, lo sacan, lo pesan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo pesan, y ya van a estar haciendo pruebas y van a darse cuenta que en un periodo de tiempo, pues el peso del material va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque va perdiendo humedad, ¿sí? Y entonces ya tienen tiempo contra peso. Por ejemplo, para hacer una gráfica, puedes hacer una gráfica y representa exactamente lo mismo que vimos hace un rato, sin ningún problema. Entonces, esto es lo que se va haciendo experimentalmente. Ya que tenemos esos datos, pues metemos las ecuaciones, ajustamos esos valores y podemos calcular estos datos de dispersión que yo te digo. Entonces, la práctica del laboratorio de secado, pues básicamente es eso, pesar un material, pesarlo cuando lo recibimos, agregarle un poco de agua
y meterlo al secador rotatorio o al secador de bandejas e ir pesando nuestros materiales hasta ver que realmente horas, no sé, te des cuenta que a lo mejor a la hora pesa 1 kilo, a las 2 horas sigue pesando 1 kilo, a las 3 horas sigue pesando 1 kilo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú llegaste a 1 kilo, ahí se terminó el secado. Y entonces ya puedes proponer ciertas condiciones para lo que estás haciendo, pero eso es a prueba y error, ¿vale? Bien. Entonces, el segundo corresponde al periodo de velocidad decreciente, el poscrítico, perdón, poscrítico que está aquí, pues obviamente la velocidad va decayendo, ya no se mantiene constante. Periodo antecrítico y periodo poscrítico. Periodo de velocidad constante, periodo de velocidad decreciente, como tú lo quieras llamar, es exactamente lo mismo. Entonces, el periodo de velocidad decreciente se extiende desde la humedad crítica, desde este punto que está aquí, hasta la humedad final. La humedad final es esta que tenemos acá, ¿sale? Cuyo límite es la humedad de equilibrio, ¿sale? Esta que está aquí. Y listo. Entonces, para esto, pues hay que conocer realmente todo este tiempo, qué tiempo tardó de llegar acá y luego de llegar hasta este punto que está acá. Y a todo eso, pues se le conoce como el tiempo crítico. El tiempo crítico de secado necesario para que la humedad del sólido descienda desde su valor inicial hasta el crítico, o sea, desde aquí hasta acá, ¿sí? Ese tiempo es el que corresponde al instante en el que la curva de secado se separa del comportamiento lineal, o sea, el tiempo que va a ir hasta acá. Y entonces ya me voy haciendo una idea, no sé ustedes, yo me voy haciendo una idea, que voy a tener un cálculo para el tiempo con alguna integral para conocer el periodo antecrítico y después voy a conocer otro tiempo, posiblemente otra integral, para conocer el tiempo poscrítico, ¿sí? O de velocidad decreciente. Y entonces el tiempo total de secado va a ser igual al tiempo antecrítico más el tiempo poscrítico. Y entonces ahí la suma de estos dos valores pues me va a dar el tiempo de secado total, ¿sale? Del material que yo esté trabajando. Y bueno, me da aquí unos ejemplos de algunos materiales. Te lo pongo aquí porque a veces en el laboratorio llegan a poner algo así. Por ejemplo, algunas veces me ha tocado ver, yo no he hecho la práctica, no he estado ahí, pero me ha tocado ver que algunos alumnos llevan sus botellitas de harina de arena de la playa. Por ejemplo, muchos que viven en Acapulco lo llevan arena y hacen su práctica con arena de la playa. Pero bueno, tenemos ahí las condiciones, ¿no? El espesor, que me decía que era necesario saber el espesor del material. Entonces aquí tenemos el espesor, más o menos en centímetros, ¿no? Y la humedad crítica de ese material. Si sabemos esto, ya la armamos, porque sabemos que con esto yo puedo hacer una serie de datos y hacer una aproximación al tiempo de secado que va a llevar ese material. Y si no, pues bueno, todo a prueba y error. Entonces tenemos diferentes materiales. Albayalde, arcilla cerámica, arena de mar, azul de Prusia, caolín, carbonato de cobre, cuero al cromo y bueno, entre muchos otros más ahí que pueden ustedes viendo el espesor y la humedad crítica. Vamos a ver lo que es un ejemplo de secado de materiales, ¿no? Dice el ejemplo número 1. En las experiencias o en las prácticas de secado, efectuadas en condiciones constantes de secado sobre un material dispuesto en plancha de dimensiones 20 centímetros por 30 centímetros por 1 centímetro, entiéndase aquí algo bien importante. Acuérdate que dentro de mi ecuación yo tenía el área y me decía que no era exactamente el área del material, era el área de donde yo estoy colocando ese material. En este caso, su charola de este amigo es de 25 por 30 por 1 centímetro. Como yo quiero área, es largo por ancho. Entonces, si es largo por ancho, para mí el área va a ser 20 por 30 centímetros, ¿sí? Donde si me pidiesen volumen, tendría que incrementar ese centímetro que está adicional. Entonces, largo por ancho son 30 centímetros y con eso a mí me sirve para poder determinar el área de la charola donde estoy secando yo mi material. Y hay que entender que el secado se puede hacer por una cara o se puede hacer por las dos caras. En este caso vamos a ver, no se me dijo nada, entonces estamos suponiendo que el secado se hace nada más por una cara, por un primer planchado. Ya está. Entonces, aquí se obtuvieron los datos de este material, no me dice qué es, nada más me dice que es un material y me da el área, me da los datos, me dice, se han obtenido los siguientes datos, me da tiempo contra peso, lo que te digo, lo que tú harías en el laboratorio. Y con esta diapositiva que estamos viendo el día de hoy, sería más que suficiente para que tú hicieras tu práctica de laboratorio en el laboratorio 3. Pero bueno, me da los datos, me dice tiempo contra peso. El tiempo me lo pone en minutos, que muy bien, son aproximadamente 2 horas por lo que veo. Y me dice que cuando empezó a usar su material o cuando lo recibió pesaba 532. Este material ya tiene una humedad, digo,
Y si no tiene una humedad, estoy viendo que es el tiempo cero. Entonces, que es el tiempo cero, pues simplemente puedo suponer, en este caso, porque a mí aquí el problema en ningún momento me dijo cuánto era el sólido seco. Pues como no me dijo cuánto era el sólido seco, el tiempo cero era 532. Entonces yo puedo tener en cuenta que que el sólido seco, pues van a ser 532. Podría pensarlo así, pero vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos tiempo contra peso. En el tiempo cero era 532. A los 10 minutos empezó a pesar 514, a los 20, 496, a la hora pesaba 454 y a las 2 horas pesaba 431. Entonces, todo esto de aquí es el perfil de secado. Aquí tenemos esta parte de acá. Entonces, con estos datos podemos trabajar sin ningún problema. Ah, mira, aquí el problema sí me está dando cuánto pesa el sólido seco. Ah, mira, el peso del sólido seco son 350 gramos. Aquí está. Entonces era el dato que te mencionaba aquí que me hacía falta. Entonces me dice que el sólido seco, completamente seco, pesa 350 gramos. Y yo estoy recibiendo un material que pesa 532. Ah, ahora ya puedo hacer mis cálculos con todos estos datos que tengo aquí, porque ya sé cuánto es el peso máximo que puedo obtener, o ya secado el material por completo, cuánto es lo que podría tener. Entonces, lo secado o lo más que puede estar seco este material va a pesar 350 gramos. Me pide construir la curva de velocidad de secado en las condiciones de experimentación si el secado se efectúa por ambas caras. Ah, ojo. Aquí dice que se está efectuando por ambas caras, o sea, por los dos lados del material. No quiere decir que tú le vas a dar la vuelta, sino que lo remueves y, bueno, va secando para que la parte de abajo del material también se esté secando, porque recuerda, estamos sobre una charola. Entonces, lo que pasa es que el calor solamente pasa por la parte de arriba y entonces solamente empieza a llevarse la humedad del material que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, la parte de abajo pues queda sin secarse. Entonces, lo que hacen es remover ese material para que se voltee del otro lado y entonces decimos que se seca por los dos lados, está un secado completo, ¿vale? Me pide calcular las humedades críticas y de equilibrio con esos datos. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Ya tengo datos de tiempo y peso. Podría graficar estas dos para tener la primera curva que te mostraba hace un rato. Pues vamos a ver, ¿qué hacemos acá? Bien. Entonces en la figura se representan directamente los datos anteriores del peso frente al tiempo. Peso frente a tiempo. Es lo que ustedes harían en el laboratorio, hacer esta gráfica. ¿Qué hicimos aquí? Para graficar esta que está aquí, simplemente metimos estos datos experimentales que ya me daba el problema, estos aquí, como X o como Y, eso ya depende del ajuste que tú quieras hacer. Entonces, tenemos tiempo y tenemos peso. Si ponemos en el eje de las Y el peso y en X el tiempo, pues vamos a tener la siguiente figura, ¿sí? Tenemos el tiempo, aquí están minutos, no sé por qué le puse en horas, pero están minutos, y el peso que está en kilogramos. Pues hacemos esta gráfica y tenemos más o menos este perfil que ustedes están viendo acá. Te estoy diciendo que yo puse un ajuste por dispersión y después agregué una línea de tendencia. Eso fue lo que hice aquí nada más, ¿sale? Ahí está. Estos son los datos que yo calculé o que fui pesando a lo largo de mi práctica. Y puedo ver aquí el periodo constante de velocidad constante, que son aproximadamente esos 3 puntos. Hasta aquí, todo esto que está aquí va a ser el periodo de velocidad constante. La humedad crítica más o menos va a estar por este punto, como 2, 3 y algo, más o menos por ahí. Y bueno, el punto decreciente, pues es todo lo que tenemos acá. Pues aquí tenemos la primera gráfica. Lo que haremos en el laboratorio es sacar esta gráfica que tenemos aquí y después hacer la próxima gráfica que vamos a hacer a continuación. Pues graficamos esos datos, podemos darnos cuenta que en este punto la velocidad de secado es constante y después decae. ¿Sale? Ahí está. Entonces, para cualquier punto de la curva representada, la pendiente en este punto dará el valor del cociente de velocidad. ¿Sí? Ya para ya no salirte de la de X, no, el cociente de velocidad. Listo. Con la cantidad de sólido, como la cantidad de sólido es constante, la variación de humedad con el tiempo ha de ser igual a la variación del peso total con el tiempo. Por lo tanto, en nuestro caso, es lo mismo representar el peso total frente al tiempo que la humedad total frente al tiempo. Te digo, o sea, hicimos una gráfica completamente diferente a lo que viste hace un rato, pero se expresa igual. Entonces, da igual, la puedes representar como la acabo de hacer yo o la puedes representar como venía en tu libro. ¿Sale? Entonces, podemos observar que la línea representativa presenta un primer tramo recto en lo que nos indica que el cociente o la velocidad es constante. ¿Cuál era esa parte? Estábamos viendo esta parte, es ese plano recto. Aquí la velocidad es constante, es lo que me está diciendo el texto en esa parte. ¿Sale?
Por otra parte, como hemos definido la velocidad de secado por la ecuación, esta ecuación que está aquí, esta deben de ponerla muy cerca de su formulario, muy cerca de su corazón en la parte de secado, entonces hay que tenerla ahí presente. Si tenemos que el sólido seco y el área permanecen constantes, claro que van a permanecer constantes, se supone que ese es el sólido seco, ya sin humedad, y el área, pues siempre va a ser la misma charola a lo largo del proceso, ¿sale? Entonces, habrá de cumplirse que la velocidad de secado también será constante para ese tramo recto. Correcto, muy bien. El periodo anticrítico. Muy bien. En el segundo tramo de la curva, representada en la figura, aproxima, bueno, la figura que estamos acá ya para no hacerte tanto de choro, ¿no? Aquí está. Tenemos por aquí el periodo anticrítico y tenemos el periodo poscrítico, así de fácil, ¿no? Ahí está. La ecuación, ¿cuál es la ecuación? La ecuación de velocidad, esta que está aquí. Ahí está. Esa es la que necesitamos saber y bueno. Lo que vamos a ver ahora es que la curva de velocidad va a graficarse la velocidad frente a la humedad. La velocidad de secado frente a la humedad. Así es como vamos a graficar la siguiente gráfica. Lo primero que hicimos, te digo otra vez, para que no te me pierdas. Voy a graficar los datos que me daba el problema. Estos datos me los daba el problema o estos datos los calculabas tú en tu laboratorio. ¿Sale? Hacías una gráfica para ver más o menos hasta dónde permanecía constante la velocidad. Bueno, que hasta ahí está constante, esta no me dice mucho, simplemente me dice que sí, efectivamente tiene un punto de velocidad constante y lo demás empieza a decaer. Ok, muy bien. Aquí ya sí podríamos aproximar más o menos en qué tiempo, porque como aquí tenemos tiempo, vamos para acá y más o menos si aquí empieza a separarse, pues yo podría tomar incluso ese punto de referencia y decir que a partir de este tiempo la velocidad empieza a decaer, ¿sí? Si esto está en minutos, pues más o menos sería, sí es que se convirtió esta en horas. Entonces aquí serían más o menos, aquí hay 2 minutos, no sé, como 5, antes de 5 minutos, 3 minutos, por ahí más o menos, ya empieza a decaer la velocidad. Pero eso hay que verlo con nuestros datos experimentales y nuestra práctica, ¿no? Bueno, entonces teníamos nosotros esta parte de aquí, ¿no? Que vamos a hacer una gráfica donde pongamos la velocidad contra la humedad, ¿sale? Entonces, sin embargo, como se dispone de datos de intervalos de tiempo relativamente pequeños, podemos efectuar los cálculos analógicamente tomando los valores medios de la velocidad correspondientes a cada intervalo de tiempo. Ojo aquí, todo lo que estoy mencionando ahorita tiene que ver con tu práctica de laboratorio. Entonces, como son datos de tiempos muy pequeños, muy cortos, no necesito usar integrales. Entonces, puedo hacerlo analíticamente sin ningún problema, ¿sí? Donde la humedad total va a ser igual al sólido húmedo. Aquí ten en cuenta algo. El sólido húmedo menos el sólido seco entre el sólido seco. Esto va a ser la humedad, porque ustedes van a decirme luego, profesor, ¿de dónde saco los valores de la humedad? Si la tablita que me dio el problema es esto que está aquí. ¿Cómo saco la humedad? Pues la humedad para cada uno de los puntos lo sacas de esta manera. Le pones humedad o humedad total, va a ser igual al sólido húmedo que ya lo tienes en tu tabla, menos el sólido seco. ¿Cuál va a ser el sólido húmedo? Pon atención aquí. El sólido húmedo es el que tú estás teniendo aquí en tu tablita. Este de aquí es el sólido húmedo. ¿Cuál es el sólido seco? El sólido seco es el que me dio el problema. Este que está aquí. Entonces va a ser el sólido húmedo, o sea, este de aquí, menos este que está acá, entre este mismo que está acá. Y con eso conozco la humedad en cada uno de los puntos. Entonces, esta ecuación que acabamos de ver ahorita también va a ir al formulario. Esta va a ser para calcular la humedad, ¿sí? Con esto calculamos la humedad. Entonces, SH, y esa es mi nomenclatura, chicos. Si ustedes ven este libro, que se lo contojo, y lo quiera leer, si se quiera adelantar a las tareas y todo lo que venga, que acuérdate, no simplemente me baso en uno, me baso en uno para la nomenclatura, y hay muchos libros más para sacar este problema, ¿no? Pero bueno, la nomenclatura viene de lo contojo, si lo quieren revisar, en el caso de secado de materiales. Entonces, esto no viene en el libro, esto hay que suponerlo razonablemente. Tú puedes cambiar la variable aquí para no confundirte con esta, pero yo nada más puse esto de aquí, como para mí esto es el sólido seco, siempre pongo una S sub H para decir que este es el sólido húmedo, pero pon la variable que tú quieras, nada más que lo entiendas. Si lo manejas como yo lo estoy manejando, pues bueno, déjalo así, SH es sólido húmedo, pues el sólido húmedo menos el sólido seco entre el sólido seco. Así es como se calcula la humedad. ¿Vale? Bien. Entonces, en el instante, en el tiempo t igual a 0 horas, vamos a tener lo siguiente. ¿De dónde salió esto? Mira, sólido húmedo, 532 menos el seco, 350 y 350. Recuerda que todos son kilogramos. Entonces aquí
ten en cuenta algo. Voy a regresar a la tabla para ver si es cierto que en el tiempo 0 el sólido húmedo es 532 y en el tiempo 10 son 514. Vamos a ver. Aquí, regresando a la tablita. Aquí tenemos los datos de equilibrio. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, en el tiempo 0, el sólido húmedo son 532, sí, es correcto. En el tiempo 10 son 514, ok, correcto. En el tiempo 20 son 496 y así nos vamos para cada uno de ellos. A todo esto le voy a restar el sólido seco y lo voy a dividir entre el sólido seco para conocer la humedad. Entonces ahí tenemos el primer punto, que no debió haber sido nada problemático, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera parte. Entonces en el tiempo 1, en el tiempo 0 más bien es 532 menos 350 entre 350. Esto va a ser igual a 0.52 kilogramos de agua sobre la base seca. Acuérdate de esto, ¿eh? La humedad está en kilogramos de agua entre base seca. En este caso sería kilogramo de sólido seco, ¿vale? En el instante t igual a 10, pues bueno, es regresar a la tabla, 514 menos 350 entre 350, vamos a tener 0.46 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. Entonces, después de los 10 minutos, la humedad es 0.4685 kilogramos de agua y kilogramo de sólido seco. El valor medio de la humedad en este intervalo, el tiempo es, ¿qué está pasando aquí? A ver. Estamos sacando una media entre el tiempo 0 y el tiempo 10. Así es como se van a ir calculando estos datos. Entonces, esa media va a ser igual a 0.4942 kilogramos entre kilogramo de sólido seco. O sea, este más este que está aquí, entre 2, sacamos la media. Y luego ya con eso, pues podemos conocer que la humedad va a ser de 0.4942. Listo. Pues aquí, ojo aquí, se va a sacar la media de estos dos intervalos. Luego vamos de 10 al 20 o de 10 al que siga, sacamos la media otra vez y así nos vamos para cada uno de ellos. ¿Vale? Bien. Entonces, la velocidad media de secado en este intervalo de tiempo resulta de lo siguiente, ¿no? Acuérdate que el área es largo por ancho, te lo decía empezando el problema. 20 por 30, en este caso serían 600 centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados los pasamos a metros cuadrados, y tenemos que esto va a ser 0.06 metros cuadrados. Tú puedes desde aquí convertir todo directamente a metros desde el inicio, no pasa nada, hazlo como tú quieras. Yo lo hice así nada más para ponerme chido y mostrarle la conversión. Pero tú puedes poner aquí, por ejemplo, esto entre 100 es 0.2 por 0.3 y hace la multiplicación y bueno, ahí está, ¿sale? Como el resultado es por ambas caras, entonces aquí, como es por, ojo aquí, cuando te dice que es por ambas caras, vas a multiplicar el área por 2. Si no te dice que sea por ambas caras, y ojo aquí porque luego sucede con los problemas, si en ninguna parte del párrafo te dijo que era por las dos caras, simplemente tomas el área por una sola cara, o sea, nada más el área, ya. En este caso, como es por las dos caras, lo único diferente en el proceso es multiplicar el área por 2, lo demás se sigue siendo de la misma manera, ¿sale? Bueno, ya tengo el área, ya tengo el sólido seco, ya tengo todos los datos necesarios. Aquí tengo la diferencia de humedades. En el primer caso era 0.52 menos 0.469 y todos los decimales que tienen ahí. Esta delta es esto que hicimos acá. Esta parte de aquí, es esa delta. Y de ahí obtuvimos el 0.4942. Entonces no te sorprendas aquí, que no te agarre distraído. Es esta parte que tenemos aquí. Calculamos para el primero, para el segundo y sacamos la media, que es esta parte que está aquí. Y eso es simplemente lo que estamos colocando acá. ¿Sale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí la parte del tiempo. En este caso van a ser 120 minutos, ¿sale? O horas, no sé, lo que estamos manejando, ¿sale? Y aquí también, aquí vamos, aquí, bueno, perdón, discúlpeme, es 0.35 sólido seco. Luego el área es 0.12, listo, ya está. Luego aquí tenemos la diferencia de humedades, ya te decía cuáles eran, y el tiempo. El tiempo va a ser 0.1667. ¿Por qué? Pasamos el tiempo de 10 minutos a horas. Entonces hagan la conversión de 10 minutos a horas y les va a dar más o menos 0.1667. Entonces vamos a tomar el valor de el tiempo a los 10 minutos o a las 10 horas de haber sucedido esto, ¿no? Entonces hacemos las conversiones correspondientes. Ustedes nada más chequen que las unidades que estén hablando estén competentes. Si manejas en minutos, maneja minutos. Si manejas horas, maneja horas, como tú lo quieras tratar. Nada más aquí
Yo posiblemente me debe haber equivocado acá. Acuérdate que el tiempo estaba en minutos. Mira, 10 minutos es igual a 0.1667 horas. Entonces aquí simplemente hice el cambio de minutos a horas. Como estoy trabajando esto en horas, pues simplemente lo que hago es poner estos 10 minutos en horas. Ahí está. Entonces, ¿de dónde a dónde fue esto? Para que no te me confundas aquí. Fue desde la humedad en el punto cero, en el tiempo cero, que fueron 0.52, hasta los 10 minutos. Ok, muy bien, ahí está. Luego tenemos 0.52 más esto, o sea, la media de estas dos. Ahí está, lo dividimos entre 2 y me queda 0.49. ¿Cuál fue el tiempo que consideré? No fue el de cero, sino el de 10. Ahí está, 10 minutos. Y es lo que estamos poniendo acá. Y con eso ya tengo la velocidad en el punto número 1. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Me voy a saltar una celda en mi cálculo de velocidades. Dejo una celda en blanco y me voy al lado de abajo donde saco la media de los otros dos intervalos y de ahí me voy para abajo. ¿Vale? Ahí está. Ahí tenemos la velocidad y bueno, finalmente tenemos ya todo el cálculo de toda la tablita. Los valores calculados por los demás puntos indican en la última columna de la siguiente tabla. Entonces teníamos el tiempo en minutos, lo convertimos a hora, teníamos el peso en kilogramos, en gramos, perdón, lo convertimos a kilogramos y después calculamos la humedad. Ya sabes cómo era la humedad. El sólido húmedo menos el sólido seco, ¿sale? Entre el sólido seco. Y dividíamos cada uno, sacábamos todos. Y luego el valor medio. Ese valor medio que te mostré era este cálculo que hicimos anteriormente aquí. Esta parte de aquí, así es como sacamos el valor medio. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Y está. Y entonces estábamos tomando, ¿qué valor aquí? En esta W, el de 10 minutos. ¿Cuál vamos a tomar aquí? El de 20 minutos. ¿Cuál acá? El de 30. Y así nos vamos para cada uno de los puntos. Y listo. Mira, así es como calculé el primero y los demás, pues bueno, si hago esto en una hoja de Excel, simplemente programo, que va a ser la humedad del sólido húmedo, en este caso, 0.532 menos 0.350, entre 350. Lo programo y arrastro a todas las celdas. Aquí saco el valor medio de estos dos y nada más, ya que esté bien programado, si yo arrastro la celda va a sacar la media de esta, la media de esta, la media de esta, así se va a ir para cada punto. Entonces arrastramos hasta acá y luego ponemos la ecuación de la velocidad. W que era igual a ¿qué? Perdón ahí por el movimiento. W era igual a S entre A por delta X entre delta T. Ahí está. Tenemos la diferencia y tenemos el resultado para la velocidad y para el valor medio. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso era graficar la velocidad contra la humedad. Tú puedes graficar esta contra toda esta que está aquí o esta contra esta que está aquí. Yo les recomiendo graficar esta contra esta para que no tengamos problemas en los datos de humedad, aunque no pasa nada si graficas esta contra esta que está aquí. Entonces, para que los datos sean consistentes y estén más o menos equilibrados, pues podemos graficar estas dos, pero no pasa nada si graficas esta contra esta que está aquí. ¿Vale? Pues ahí está. Todo este relajo que acabo de hacer era para poder graficar esta contra esta que está aquí o esta contra esta. Acuérdate que esta también es la humedad, pero es el valor medio de la humedad. ¿Vale? Ahí está. Entonces, en la figura que vemos aquí, representamos los datos correspondientes a la curva de velocidad de secado. Aquí tenemos, miren, todos los datos que están aquí, todos estos datos que están aquí en azul y en rojo, son estos datos que ustedes vieron acá. Estos que están acá, discúlpenme. Aquí. Son todos estos datos que tenemos ahí en la parte de arriba. Son estos valores 0.9, 0.9. Aquí, mira, ya desde aquí tú puedes ver hasta dónde es lineal la velocidad, dónde se mantiene constante. Aquí 0.9, aquí 0.9. Aquí es 0.65, 0.65. Más o menos por aquí, yo creo que entre 0.9 y 0.9 la velocidad se mantiene constante, pero ya en 0.65 para abajo empieza a descender. Y entonces aquí es donde empieza lo bueno para resolver estos problemas. ¿Cuáles son los datos que tú vas a tomar para poder graficar? Entonces, en este caso, como yo puedo ver que este punto y este punto son exactamente 0.9, entonces yo digo que aquí le agrego una línea de tendencia solamente a este punto y a este punto. Les pongo una línea de tendencia y yo puedo decir que ahí la velocidad es constante. Después agarro desde este punto hasta el último punto de aquí y agrego otra línea de tendencia. Y entonces una vez que llega a esta parte de aquí, pues ya tengo la humedad de equilibrio. Y este punto que yo tengo aquí, pues va a ser mi humedad crítica, ese punto que está acá. No lo puedo determinar de otra manera más que gráficamente. Al menos no tengo una ecuación para calcularlo
ahorita de manera analítica. Entonces, gráficamente tengo que ver aquí, este punto donde se cruzan las dos líneas, tanto la azul como la roja, aquí se cruzan. Entonces aquí tomo un valor, lo que hago es poner una flechita, ir más abajo y más o menos tener un valor. Por eso les digo luego en sus gráficas, aquí te conviene poner la mayor cantidad de números visibles que puedas tú colocar en una gráfica de 15 por 15 para que podamos ver de forma más, más precisa si realmente aquí es 0.45. Mira, yo marqué aquí 0.45 y si te das cuenta en la flecha que yo coloqué que posiblemente se movió un poco, el punto de intersección es más o menos este que tenemos acá, pues ahí sí quedaría 0.45, pero al momento de pasarlo a la diapositiva, pues yo creo que se movió, ¿no? Entonces, si llegara a pasar algo así y tomo mal el valor, entonces aquí estoy tomando un valor completamente diferente. Ese X crítico o la humedad crítica es exactamente donde cruzan la línea azul y la línea roja. Ahí tiene que ser ese punto. En ese punto, pues son aproximadamente 0.545 kilogramos de agua entre kilogramos de sólido seco. Acuérdate que estoy hablando de base seca. Ahí está. ¿Cuál sería la humedad de equilibrio? Y ese es lo complejo a veces en los problemas. Acuérdate que esa línea se va a extrapolar hasta que toque el eje de las X. Donde toca el eje de las X, ahí más o menos, pues va a ser el valor de la X de equilibrio. O sea, a partir de este punto ya no se va a secar más ese material. Entonces aquí gráficamente yo digo, aproximadamente para mí a ojo de buen cubero es 0.021 en ese punto. Yo digo, la humedad crítica es igual a 0.21 kilogramos sobre kilogramos de sólido seco. Ojo aquí, porque aquí está el truco donde nosotros hacemos examen, ya sean procesos, ya sea en su laboratorio, de que si ustedes se copiaron o no, porque yo vi 0.021. Pero alguien pudo haber hecho un ajuste completamente diferente y decir, no, profesor, a mí me salió 0.022 y aún así estarías correcto, no hay ningún problema. Otro puede decir, no, a mí se me cayó un poquito más la gráfica y yo dije que es 1.09. Entonces, usted es válido todo ese rango. Al final va a depender de cada uno de los usuarios cómo haga el cálculo. Entonces, ahí va a depender de ustedes y estoy casi seguro que no a todos les va a dar el mismo valor. Entonces, aquí el problema es, primero, ¿cómo hago esto? Grafico, ok, ya grafiqué. ¿Y cómo saco esas líneas? Pues lo que vas a hacer es agregar otra gráfica donde pongas solamente los puntitos en azul, agarrar otra gráfica donde solamente pongas todos los puntitos en rojo, para que al momento que hagas todos los ajustes, no te haga el ajuste de todos los puntos. ¿Sale? Y bueno, ya con eso ya tengo la humedad crítica y la humedad de equilibrio. Listo. ¿Eh? Vamos a ver cómo se ve en una hoja de cálculo. Es el mismo problema, ya saben, a mí me gusta que la estructura sea así, tener el texto dentro del archivo, pues para que se entienda qué estamos haciendo, ¿no? El problema me decía, en las experiencias de secado efectuadas en condiciones constantes de secado sobre un material en planchas de dimensiones 20 por 30 por 1, largo por ancho y alto, se obtienen los siguientes datos. El peso del sólido es sólido seco 350. Me pide construir la curva de equilibrio o de la curva de velocidad de secado en las condiciones de experimentación. Experimentación es tiempo y peso, no hay ningún problema. Calcule las humedades críticas y de equilibrio. Es todo lo que me pide este problema. Y me da estos datos. El problema me da estos datos. Eso es lo bueno. No tengo yo que calcularlos. Aquí están los datos. Es todo lo que me dio el problema. Entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Ah, pues bueno. Coloco el tiempo que me está dando el problema. Esta es la primera línea. Este que está aquí es el tiempo que está acá. Y lo que voy a hacer es, como tengo que trabajar esto en horas y en kilogramos, pues transformo esto, ¿no? Es bien fácil poner que esto va a ser igual a esto entre 60, ¿no? Una hora tiene 60 minutos y divides nada más cada uno de estos valores entre 60. Es lo primero que vas a hacer y arrastras ahí. Tienes el tiempo en horas. Listo. Luego, los kilogramos, copias estos valores que están acá, los pasas para acá y ahora para hacer el cambio de kilogramos, pues nada más aplicas la conversión correspondiente. Divides entre 1000 todo esto que está aquí, el primero, y luego ya nada más seleccionas y das clic para abajo y listo, ya está. Ahora, en una parte aparte, tú vas a poner aquí que el sólido seco son aproximadamente 0.35 kilogramos, ¿sí? Acuérdate que aquí me lo está dando en gramos, hay que pasarlo a kilogramos, entonces va a ser 0.35 kilogramos, ahí lo pongo. Después en otro cuadrito, este es mi modelo, tú puedes hacer el modelo que tú quieras, al final es tu trabajo, pero yo lo pongo así, ¿no? Pongo aquí el sólido seco, aquí en esta parte, aquí pongo el área. El área va a ser largo por ancho, ahí va a darme pues el área, y esto hay que multiplicarlo por 2. Aquí estoy aplicando la conversión que ustedes vieron hace un rato, ¿no? Largo por ancho, pasamos los centímetros cuadrados a metros cuadrados, ahí está. Hacemos la conversión y lo multiplico por 2. En este caso, porque era de los dos lados. Si no me dijera que fuera por los dos lados, nada más sería este valor que está aquí. Así nada más. Pero como es por los dos lados, multiplico esto por 2.
Y ahí está, ¿sí? Listo, entonces lo único que hice fue primero convertir esto a horas y convertir esto a kilogramos. Ya lo tengo. Ahora voy a calcular la humedad. ¿Recuerdas que te dije que era el sólido húmedo, que va a ser este que va a ser acá, menos el sólido seco entre el sólido seco? No se te olvide dejar fija en esta celda todo el tiempo el sólido seco, siempre, tanto como en la resta como en la división. Marcas de fijo, damos enter. Y al final, ya que tenemos eso, nada más arrastramos para no estar haciendo cálculo por cálculo. Si lo hiciéramos en el salón de clases, pues nos llevaríamos horas con un problema, ¿no? Ahí está. Ya tengo los valores de X. Listo, esto es la humedad. Ahora necesito calcular la velocidad de secado y la velocidad de secado se calcula con esta fórmula que tenemos acá. Entonces, como la diferencia de X o la diferencia de humedad es este punto, y la diferencia de tiempo pues es este punto y este punto que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sacar el valor medio de estas dos humedades, ¿sí? Entonces ponemos esta menos esta y la dividimos entre 2. Y listo. Ya que tengamos eso, pues simplemente lo único que vamos a hacer es arrastrar todos los términos hasta la parte de abajo. Ahí está. Ahí ya me va haciendo los valores medios de cada uno de estos puntos. Y listo. Luego, calculamos la velocidad de secado. Ok, la velocidad de secado se calcula con la ecuación. Va a ser el sólido seco entre el área. Sólido seco entre el área. Estos tienen que estar fijos, no se te olviden, porque este valor se mantiene constante a lo largo del proceso. Luego vamos a tener, pues, simplemente la diferencia de estas dos. Tú puedes tomar esta. A mí me gusta a veces, y eso ya es personal. Al final, si tú quieres tomar este valor, no hay ningún problema. Para mí, este punto que está aquí es delta X, o sea, este menos este, ese es el delta X, ese menos ese, y luego abajo es el tiempo uno menos el tiempo 2 o el tiempo 2 menos el tiempo uno. Aquí está, nada más ten mucho cuidado acá, ¿sale? Pues va a ser el tiempo en el punto 2 menos el tiempo en el punto uno para que este de aquí, pues no te salga con signos negativos, ¿sale? Bueno, si lo haces así, el tiempo 2 menos el tiempo uno va a salir un negativo. Entonces, como sale un negativo, multiplícalo por menos uno. Pero si no, este menos este, y bueno, va a salir lo mismo. Entonces ahí ya te quitas el negativo. En este caso yo puse un menos uno porque lo tomé así. Este menos este que está aquí. Ustedes hagan los cálculos para comprobar que eso te va a dar un negativo. Entonces un negativo por un negativo me da un positivo. Solamente es un ajuste que yo puse. Pero si no, tú mueves los datos como a ti te convenga. No hay ningún problema. Acomódalo como te convenga, chiste que se te dé un valor positivo. ¿Sale? Entonces ahí está. Ya tenemos esta parte de aquí y lo único que hacemos es enter. Como lo programé que era este menos este y este menos este, pues simplemente ya está programado. ¿Qué va a ser el que sigue? Pues tomar los próximos dos, y así se va a ir yendo con todos, con todos, con todos, con todos, con todos los que están aquí, sin ningún problema. Yo lo hice así porque me gusta ser un poquito más preciso. No pasa nada si tú tomas este modelo que está aquí, tomas esta en la parte de arriba y luego dices esta menos esta, y luego esta menos esta, y así te vas para cada uno de ellos. ¿Sale? Ahí está. Mira, hizo exactamente lo mismo. Solamente se va moviendo conforme vas manejando. Esta menos esta, y así nos vamos para cada uno de ellos. Ahí está. Pues simplemente agarras el primer punto, ya que lo calculaste todo bien y te da los resultados como quieres, pues simplemente arrastras. Ahí está. Y listo. Ya tienes la velocidad. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, dentro de mi problema, se me pidió que calculara esta grafiquita que está aquí, la primera que ustedes vieron. Lo que hicimos ahí simplemente fue graficar, pues efectivamente, esta contra esta. Pues ahora sí, vamos a insertar una gráfica de dispersión, esta que está aquí. Y ya bueno, ahora sí, vamos a colocar nuestros datos en la tabla. Clic derecho, seleccionar datos, vamos a agregar X y Y. Aquí el tiempo lo vamos a poner en X y a Y lo vamos a poner como los kilogramos. Aquí está. Y vamos a darle aceptar. Y aceptar. Bueno, finalmente aquí, pues tú ya tienes que hacer tus ajustes correspondientes a la tabla. Eso ya es algo que debes de saber desde mucho más antes, ¿no? Vamos a dejar que sean 600, va de 100 en 100, vamos a decir que empiece en 300, si yo quiero, ¿no? 300, ahí está. Y bueno, aquí va de 10, de 20 en 20, puedo decirle que vaya de 5 en 5, ya la gráfica como ustedes quieran. Aquí también le ponen, si va de 100 en 100, este intervalo, pues simplemente va de 50, le puedo decir que vaya de 25, y bueno, la van ajustando como ustedes quieran. Lo importante aquí no es esta parte, sino la parte del ajuste que vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Mira, vamos a ver cuáles permanecen constantes. Este y este parecieran ir constantes, entonces ahí está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Voy a agregar aquí una línea de tendencia. Agregar una línea de tendencia. Aquí, a mi curva. Obviamente, pues pongo una de este tipo. Y mira, ya en grado 2 se ve el ajuste que es bueno. En 3, en 4, en 5, en 6. Bueno, en 5 se ve mejor. En 5, sí, ahí está. Ahora, ¿cuál es la parte que se permanece constante? Ah, caray. Para ver ese punto, voy a tomar el punto 1, 2 y 3, o sea, los primeros puntos en mi tabla. 1, 2 y 3. Más o menos ahí voy a tomar estos y voy a ver si esto es competente o no. Voy a dar seleccionar datos. Acá, agregar valores de X. Y esto es lo tedioso de esta parte de secado de materiales, ¿eh? Voy a tomar esta parte y también voy a tomar esta parte que está aquí. Aquí está. Y le voy a dar aceptar. Digo, estos a ojos de buen cubero, yo alcancé a ver que ahí permanecían constantes. Posiblemente. Entonces vamos a ver aquí. Voy a ver si no me estorba la... Bueno, voy a quitar primero la de abajo para que no me estorbe. A ver. Ok. Y voy a agarrar esta parte de aquí y voy a agregar línea de tendencia. Y esta tiene que ser de manera lineal. Mira, ahí está. Pues efectivamente, sí coinciden estos tres datos. Aquí la velocidad es constante en estos tres datos. Ahora, ¿cómo le hacemos para extrapolar esas curvas? Mira, para hacer que esta sea más grande, te vas aquí donde dice extrapolar en el futuro y en el pasado. Dices, bueno, ¿cuál es cuál? Pon un número que tú quieras y vas a ver hacia dónde se mueve. Si se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda. Mira, ahí se está moviendo. Entonces voy a ponerle un valor de 1, por ejemplo. 1 no es suficiente. Voy a poner 6. Ok, 6 tampoco es suficiente para mostrar. Voy a poner 10. Ahí está. Ahí más o menos se va viendo. Entonces le vas moviendo aquí. Por ejemplo, voy a poner 20. Ahí está. Por ejemplo, para mí ese 20 ya es suficiente. Entonces puedo ver esa parte. En esta parte voy a dar otro ajuste en la línea de tendencia. Ahí está. Aquí se lo voy a poner polinómica, porque la que me interesaba era la línea que vieron ustedes primero. Voy a ir al grado 5, que es el que me había gustado más a mí. Pues ahí está. Mira, podemos ver que en esta parte sí se mantiene constante, pero en el punto número 4 ya no permanece constante. Es lo único que estábamos viendo en esta gráfica. Y así es como hacemos ese análisis. Si no te gustó este ajuste, dices, no, ¿sabes qué, profesor? Yo solamente prefiero quedarme con los puntos. Voy a quitar la línea de tendencia que está ahí y también la que está acá, porque eso va a hacer gran diferencia. Tú vas a decirme, profe, yo puedo ver aquí en mis valores que prácticamente este se bajó demasiado entre estos dos, entonces solamente quiero quedarme con dos. Y entonces aquí es donde empiezan las complicaciones. ¿Me quedo con dos o me quedo con tres? ¿Cuál es la solución al problema? Y ahora sí aquí, ya vuelvo a agregar mi línea de tendencia. Aquí voy a seleccionar, no, es agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia de manera lineal. Ahí está. Ahora tengo que poner en el futuro y en el pasado. Voy a poner 20 como puse hace un rato. Mira, ese punto número 3 sí estaba dentro del periodo constante, entonces sí es correcto tomar ese punto número 3. En este momento, a nosotros no nos importaba si tomabas 2 números, 3 números. Lo importante que tú me tenías que decir es que dentro de este ajuste que se hizo a esta curva que ustedes ven acá, esta de aquí, efectivamente, ¿hasta qué punto permanecía constante? Entonces, ¿hasta qué punto permanecía constante? Hasta este punto aproximadamente, más o menos por aquí de 20. Hasta ese punto permanecía constante. Después de ahí decayó la velocidad. Y ya está. Para eso es lo que me sirve esta grafiquita. Obviamente tú ajustas ya bien tus datos, como ya tenía yo hace un rato la gráfica. Y bueno, sigues ajustando los valores y listo. Ya está. Para eso me sirvió, nada más. Entonces el inciso A es esta que está aquí y listo, problema resuelto. Ya resolví esto, ustedes hagan bien sus ajustes con calma. Ya te enseñé cómo extrapolar esas líneas. Te vas a ir acá a donde dice extrapolar y le vas a poner en el futuro, en el pasado. Aquí en el pasado va a ir a la parte de atrás, ¿sí? Mira, ahí está, ¿ya viste? Entonces, nada más para extrapolarlas no hay ningún problema. Entonces así es como se hace para que las puedas tú marcar en estos casos, ¿no? Entonces ahí está. Y ya lo ves acá, ¿no? O sea, yo grafiqué 3 y vimos que efectivamente sí era constante en esta parte. Grafiqué en 2 y seguimos viendo que este todavía era constante con estos 3 puntos. Ahí está. El que ya no es constante es el punto número 4. Entonces, si yo ajustara los 3 puntos que están aquí, el ajuste lineal quedaría por la parte de arriba. Y podríamos ver que eso no es cierto. Lo voy a hacer para que no se me pierdan ahí. Lo malo es que quité la gráfica, pero bueno. Voy a agregar los 4 valores. Seleccionar datos. Voy a agregar más valores para que veamos que eso ya no es lineal. En la parte de X voy a tomar 4 valores. 1, 2, 3, 4. Ahí está.
Ahora voy a tomar otros 4 de este lado. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y le voy a dar a aceptar. Y aceptar. Bien. ¿Qué vemos acá? Mira, hicimos este ajuste. Ahora le voy a decir un ajuste lineal. Es el ajuste lineal. El polinómico solamente a la curva. Aquí va a ser un ajuste lineal para ver si esto es correcto. Agregar línea de tendencia lineal. Mira, ahí ya puedes ver tú el ajuste que está haciendo el punto número 3. Se está saliendo. ¿Sí? ¿Dónde está en el futuro? ¿Ya ves? Este de aquí ya no está en un ajuste lineal. ¿Por qué? El que está moviéndome esa línea, este ajuste es este punto que está aquí. Entonces, por esa razón, yo puedo decir que esto de aquí no es constante con este punto que está acá. Entonces, lo que tengo que hacer yo es ir a mi gráfica y bajarle uno. En este caso, era el que teníamos anteriormente. Quiero quitar nada más el ajuste. Ahí está. Mira, ahí vimos que no era ya de manera lineal. Entonces, lo que hago ahora es bajar un dato. Voy a bajar un dato más acá y voy a ver si ahí son constantes estos tres datos. Vuelvo aquí otra vez, ajuste lineal, la línea de tendencia de manera lineal y le voy a dar aquí en el futuro 30. Tengan cuidado porque no siempre va a ser 30, 40. Algunas veces algunos ajustes con que le pongamos 0.1 ya empieza a extrapolar esta línea. Mira, ¿te das cuenta? ¿Y cómo me doy cuenta? Pues la línea que yo estoy agregando pasa casi en medio de los puntos. ¿Te das cuenta? Ya a ver si podemos hacerla más grande. Nada más para que vean eso, ese pequeño detalle, para que yo diga que es de manera constante y sí permanecen de manera constante en este punto. Mira, la línea corta exactamente en medio de la esferita, ¿ya viste? Ahí está. ¿Qué pasaba cuando tenía yo 4 datos? No ajustaba de esa manera, ¿sí? No ajustaba ahí. Déjame hacerla más pequeña. No había un ajuste ahí tan bueno como el que acabo de hacer. Déjame borrar la línea de tendencia. Aquí ya vemos que exactamente pasa en medio de las esferitas. Pero si no pasara en medio, entonces no es un ajuste correcto. Pues voy a ir aquí otra vez para seleccionar un dato más. Voy a seleccionar un dato más en esta parte de aquí. Y este que está aquí. Ahí está. Seleccioné un dato más. Ahora voy a darme cuenta que esto ya no permanece constante. Voy a agregar una línea de tendencia. Aquí está. Voy a extrapolar esto también otra vez a 30, en este caso. Mira, ¿ya viste que no pasa por en medio? O sea, en estas dos sí, estas sí son constantes, pero aquí ya no, y aquí tampoco, aquí no está en medio, está mucho más abajo. Entonces, aquí ya no hay linealidad, por lo cual estos o este de aquí ya no pertenece a la manera constante de secado. Entonces, ese ya no pasa, ¿sale? Entonces, el valor correcto solamente es quedarme con esos tres datos que estoy marcando yo ahí, o esos dos datos que tú estás viendo ahí, ¿vale? Y entonces sí, ya puedo ver que sí permanece constante en estos tres puntos. Seleccionar datos, agregar línea de tendencia, lineal, y bueno, extrapolamos a 30. Ahí está, ¿ya ves? Por ese simple hecho, y gráficamente, ¿sale? Pues ahí está ya esta imagen, es la primera que nos pedía el inciso A. Listo. Ahora, la siguiente gráfica era graficar esto de aquí contra esto de aquí, o esto de aquí, versus esto de aquí. Entonces, mucho ojo aquí. Vamos a hacer la siguiente gráfica, que es la importante, es la buena. Déjame ver dónde la puse, o no la puse, creo que no la puse, sí. Es esta que está aquí. Bueno, esta gráfica que ustedes están viendo acá, ahorita la hago más grande, hace referencia a esos datos que ustedes están viendo ahí. ¿Qué hicimos acá? También vimos en qué punto pues son constantes, en qué punto son constantes las velocidades. En este caso, pues vamos a buscar en esta tabla cuáles son constantes. Pues yo lo que veo que el 0.9 y el 0.9 son constantes. Estos dos aquí son constantes. Hasta aquí la velocidad es constante. Son estos dos puntos que yo tengo aquí. Yo hice el cálculo calculando esto de aquí, la diferencia de esto y la diferencia del tiempo para no equivocarme. Pero al momento de graficar, yo puedo graficar estos porque son consistentes. Este con este y este con este. La gráfica va a ser representativa, no hay ningún problema. Entonces, para eso saqué el valor medio, no lo saqué de embalde. Ahí está. Entonces, los primeros puntos son constantes. Entonces, yo grafico estos dos puntos solitos aquí. Esos dos puntos, ahí está. ¿Cuál era el siguiente paso de estos dos puntos? Agregar una línea de tendencia. Pues vamos aquí a agregar una línea de tendencia. Estas tienen que ser líneas rectas siempre, ¿sale? Y entonces vamos hacia el futuro, colocamos uno. Y mira, te digo, ten mucho cuidado con esa parte, ¿no? Entonces aquí va a ser 0.5, más o menos. Ahí está, mira, la atiné. Ahí está. Todo este periodo que estás viendo acá, todo aquí es de velocidad constante.
Ya está ahí, ahí tengo mi línea, listo. Ahora, ¿cómo sé que ese es un modelo ideal? Pues bueno, el modelo aquí se presenta muy bonito, está muy bien hecho, se ve que prácticamente puedo ajustar una línea de tendencia sin ningún problema. Entonces, ¿qué hice aquí? Solamente grafiqué estos dos puntos que son los que parecían ser constantes, estos dos. Ahora lo que voy a hacer es graficar estos otros dos datos que están, bueno, todos estos datos que están aquí, graficarlos también de manera de dispersión, que son los que ustedes están viendo en color naranja, aquí. ¿Sale? Estos que están acá. Listo. Ahora, grafiqué a partir de este punto. ¿Por qué a partir de este punto? Porque este punto es el que se relaciona con esta línea que está acá. Entonces voy a tomar hasta este punto, o sea, grafiqué yo desde aquí a la parte de abajo y desde aquí a la parte de abajo. O sea, donde terminó ese último punto que está ahí. Aquí está. ¿Sale? Como es un modelo ideal, lo estoy tomando así. A veces se toman otras ecuaciones para otro tipo de modelos. En este caso, pues es un modelo ideal. Y entonces, pues simplemente estamos practicando con el primer modelo ideal. Yo ya tengo estos datos desde este punto hasta el último punto que están aquí. Lo que voy a hacer agregar ahora es agregar una línea de tendencia de manera lineal. Agregar línea de tendencia. Ok, y vamos a ponerla una lineal otra vez. Y mira, aquí es bien importante lo que sigue. Tenemos que encontrar la X crítica. Aquí no la veo. Entonces, como no la veo, voy a ponerle aquí que extrapole en el futuro y en el pasado. Voy a ponerle 0.1. Y ahí, por ejemplo, yo ya me pasé de rosca aquí en este punto, entonces ahí no va a ser 0.1, vamos a dejar 0 otra vez para que me regrese mi gráfica, y voy a checar ahora que sea 0.01, por ejemplo, ¿no? Ahí más o menos ya la empiezo a más o menos ver, aquí ya atravieso, no hay ningún problema, ahora voy a ir hacia el otro lado, vamos a poner, aquí ustedes saben que es 0, no pasa nada, 0.02 aquí, por ejemplo. A ver, ahí no, sería 3. A ver, ahí está, listo. No importa que se pase un poco, yo lo que tengo que ver es ya a ojo de buen cubero aquí, más o menos cuánto sería ese valor de mi X de equilibrio, mi X asterisco. Y entonces aquí efectivamente, como te decía yo en la diapositiva, más o menos aproximadamente es 0.21 el valor de la X de equilibrio. Ahí está. ¿Cómo la calculé? Haciendo ajustes lineales, ya está y viendo en mi gráfica cuáles son los que se permanecen constantes para decir que en ese punto es la velocidad constante y a partir de este punto que está aquí, pues simplemente va a ser la velocidad decreciente. Date cuenta que no es este punto el valor de X crítica. El valor de X crítica viene, mira, aquí, antes del punto. Vamos a hacerlo más grande para que también se entienda mejor. Mira, no es el punto está aquí. Simplemente estoy viendo dónde se cruzan la naranja con la azul y se cruzan justo en esta línea gris, y esta línea gris va a ser igual a 0.45, ¿vale? Pues así es como estoy tomando mis datos, así es como tomé esos valores de X crítica y la X de equilibrio, ¿sale? Y entonces aquí le ponemos, mira, sobre la figura, la X crítica que me preguntaba del problema, pues es 0.45, la X de equilibrio es 0.21. Y te digo, cada quien va a hacer ajustes un poquito diferentes, otros les van a quedar mejores, otros no tanto, pero bueno, son los ajustes que se hacen a las curvas de secado. Lo voy a hacer aquí a un ladito, para que se entienda, ¿no? Aquí. Clic derecho, vamos a insertar una nueva gráfica de dispersión, ya sabes, ¿no? Y la movió porque yo ya tenía unos ajustes anteriormente hechos. Le vamos a clic derecho, le vamos aquí a seleccionar datos, valores de X. Los valores de X son los de la humedad, esos que están aquí. Y los valores de Y van a ser los que están acá. Ahí está. Y aceptar. Aceptar. Listo. Mira. Igual acá. Se pone payaso el modelo. Algunos, no todos, ¿no? Si a ustedes les llega a pasar eso, vayan acá, doble clic sobre el que está aquí. Van aquí a gráfico y se van a aquí donde dice número. Y donde dice número le ponen general para que no les ponga tantos números. A veces el Excel es medio payaso, ¿no? Pues ahí está. Mira, tengo desde 0 hasta 0.6. Entonces yo puedo decir todavía que hay intervalos más pequeños, si yo quiero, ¿no? Opciones del eje. Tiene intervalos de 0.1, voy a darle de 0.5 los intervalos. Ahí está. También puedo mover mi gráfica a mi gusto. Aquí no hay ningún problema. Yo puedo decir que empiece en 0.1. ¿Sí? Ahí está. O incluso si no me gusta ahí, pues puedo decirle, empieza en 0.2. Esos los ajustes ustedes como ustedes quieran. Ya saben que la medida de mi gráfico tiene que ser pues de 15 por 15, ¿no? Se van aquí a tamaño, se van acá. Me gusta 15 por 15 porque se ve bien y se entiende mejor. Pero bueno, yo prefiero que sea cuadradita para que se entienda bien padre, ¿no? Luego, si quieres ver las líneas secundarias,
te vas acá, le das línea de la cuadrícula, le das acá, otra vez ahí, le vuelves a dar aquí para que te muestre todas. Ahí está, ahí me está mostrando todas. Entonces aquí tengo intervalos de 0.5, ¿no? Vamos a ver acá, los intervalos. Si yo quisiera que me marcara más intervalos, tengo 0.05, le podría decir, a ver, 0.1, a ver ahí, no, se ve muy feo, en 2. Bueno, en 2 más o menos, ¿sí? Pero vamos a dejar en 5 para decir que cada una de estas líneas que aparecen aquí, aunque no se alcanzan a ver mucho, voy a darle un zoom. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para decir que cada una vale 0.01 aquí. ¿Sale? Entonces ya tengo esa parte, ya está, ya grafiqué. Voy a cerrar esto por un momento. Voy a hacer más chico esto para que todos lo vean bien a nivel. Ahí está, mira. Esta es mi gráfica original. Son los valores que yo tengo aquí de esta gráfica. Y entonces aquí tengo que ver en qué parte la velocidad es constante. Yo puedo decir, ah, mira, en estos 2 puntos es constante. Ah, no, pero acuérdate que estás empezando desde acá arriba. Ah, perdón, subas hasta arriba y dices, este punto y este punto son constantes. Y aquí empieza a bajar, empieza a caer la velocidad aquí de esta manera. Ah, caray. Entonces, estos 2 puntos son donde la velocidad es constante. Ah, ok, muy bien. Vamos a ponerle nombre a los ejes para no confundirnos. Título del gráfico, a ver, de los ejes. Del gráfico, no de los ejes. Ahí está. Ya sabes que del lado, de este lado de aquí, del lado izquierdo, va a ser la velocidad, ¿sale? Y ya sabes que aquí va a ser la humedad de X mayúscula. Listo, ya está. Ahora dices, bueno, ok, ya vi de mis datos, aquí cómo grafiqué. ¿Sí quedó claro cómo grafiqué toda esta parte de aquí? Cómo ajusté mi gráfica, como yo Sí. quise, la puse 15 por 15. Ok, muy bien. Entonces el siguiente dato era ver dónde la velocidad es constante. ¿Dónde es constante? En este punto que está, siempre el que está más arriba, el que esté más arriba de tu gráfica. Aquí, ok. Estos dos son constantes, por lo cual aquí empieza a bajar. Entonces el siguiente paso es, si lo quieres ver así, voy a darle clic acá y voy a decir seleccionar datos. Voy a agregar solamente esos 2 puntos aquí, el primero y el segundo. Aquí está, el primero y el segundo. Ahí está. Voy a seleccionar estos dos, ya está, y le voy a dar a aceptar. Listo, mira, ahí yo sé que la velocidad es constante, entonces voy a dar un clic y voy a darle un ajuste lineal. Agregar línea de tendencia, y vamos a poner que sea lineal, obviamente hay que ver bien nuestra gráfica, y mira, ahí en este punto, acuérdate que aquí no vas a extrapolar, porque de aquí empieza a bajar, nada más voy a extrapolar por la parte de atrás. Entonces vamos a ver aquí, si para el futuro es esta que está aquí, voy a poner 0.01, a ver si es cierto, y si se mueve. Entonces vamos a poner aquí 5 y ahí está. Que se mueva hacia el lado donde tú quieres, no al lado donde él quiera, ¿sale? Puedo darle un poquito más para que se vaya más al fondo. Ahí, lo voy a dejar ahí, para mí está suficiente ahí. Ahora, ya tengo todo el periodo de velocidad constante. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a graficar el resto de los datos, pero considerando este punto que está aquí, porque es un modelo ideal. Entonces voy a dar clic derecho, aunque haga yo muchas gráficas, no pasa nada, agregar datos. Voy a calcular los valores de X y de Y, bueno, graficar, perdón. Voy a graficar desde este punto y voy a graficar también desde este punto que está aquí. Ahí está. Me va a poner otro color en la gráfica, de seguro un color gris. Vamos a aceptar. Y vamos a ver aquí. Ahí están, mira. Mis datos a partir de este punto. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Como yo veo que esto es casi lineal, yo puedo ajustar todos los datos de golpe. En este caso, porque es un modelo ideal, todos de golpe y no pasa nada. Clic derecho. Voy a agregar una línea de tendencia. Aquí lineal, ya te la sabes. Mira, me pone esto que está aquí. Esta línea que ves acá. No sé si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver o le cambiamos el color. A ver si nos deja. A ver. Lo rojo, no. Voy a querer cambiarnos el color. Bueno, se cambia de este otro lado. A ver. Debe de ser de relleno. A ver. Ahí está. La que sí no me cambió fue la línea de ajuste porque era color gris. Pero bueno, aquí está ya esta línea de estos datos. A partir de este punto, yo seleccioné desde este punto hasta el último punto y metí una línea de tendencia. Ahí está. Hasta aquí no me sirve esto para poder calcular el punto crítico y el punto de equilibrio. Tengo que extrapolar en la parte de arriba y extrapolar en la parte de abajo. Entonces selecciono mi línea y le digo que me haga los ajustes. Nada más déjenme que me deje ver acá. Ok, aquí está. En el futuro voy a ponerle 0.1. Ahí está, mira. Para mí ya es suficiente, sí, pero para ti no lo es, pones un 2. Ahí está más claro que el agua, ¿no? Ahora voy a extrapolar por la parte de abajo, ¿sí? Entonces por la parte de abajo voy a poner 3, no sé, ya me pasé de lanza, entonces voy a ponerle 2.
Ahí está. A lo mejor voy a ponerle 0,2. A ver qué pasa ahí. No se fue para atrás. 1. Vamos a tener aquí 2. Ok, 2 no pasó. En 3. Bueno, ahí está. Aquí no te preocupes. Si te llega a hacer algo así, ahí ya tocó la curva. Simplemente voy a irme a que esto sea 0. Y listo. Ahí está. Mira, ¿ya lo puedes ver? Hasta aquí, ahora, ese punto donde corta el eje de las X es la X de equilibrio. ¿Me puedes decir más o menos qué valor sería ahí? 0,209, más o menos aquí. Viéndola así ya bien detalladamente. ¿Sí lo ves? Entonces yo podría poner un valor de X de 0,209 aquí. Si topara aquí, en esta que está aquí, yo diría 0,21. Entonces, como esto digamos, de manera en tu examen no lo podría estar ahí picándole y ahorita ya se me dolieron los ojos de darle clic a esta cosa. Entonces, puedes decir tú de manera a grosso modo, ahí no se alcanza a ver muy bien, supongamos que la gráfica está aquí en 100, dices, bueno, no pasa nada, si en algún momento yo propongo que eso valga 0,021, no pasa nada, está muy cerca, pero si quieres ser muy preciso y bien mamón como el profe, pues le das un clic así, así muy chingón, y le dices que esto es 0,209, ahí está. ¿Sale? Y ahí tengo X de equilibrio. Y el crítico es justamente donde se cruzan esas líneas. Mira, aquí, disculpa la movilidad aquí de mi mouse. Pero bueno, el X crítica va a ser donde se cruzan las dos líneas. Vamos a ver, vamos a ser muy, muy meticulosos. A ver, ahí estamos viendo dónde se cruzan. Mira, efectivamente se están cruzando en esta línea que tú estás viendo aquí, este punto, no en este punto, sino en esta línea que está aquí, extrapolando las líneas nada más, mira, se cruzan aquí, esta línea, ¿cuál es esa línea? Vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a seguir bajando, mira, 0,45, ese es el valor de X crítica, ¿sale? Y ya, nada más lo colocas ahí en tu tablita, que es lo que te pedía el problema, y tienes el problema completamente resuelto. Bien, chicos, un gusto estar con ustedes. No se espanten, relájense un rato. Nos estamos viendo en la siguiente clase, chavos. Tengan bonita tarde. Bye, bye. Gracias, Nos vemos, profesor. profe, gracias. Luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bye.